Bueno, bienvenidos todos a esta sesión de soporte y orientación en este inicio de actividades del primer semestre del año 2022. El día inmediatamente anterior, pues, hicimos una presentación sobre los lineamientos pedagógicos. Pues, es un aspecto que a nuestro juicio es crucial en virtud de que constituye el punto de partida, es la carta de navegación respecto de la forma en que vamos a llevar a cabo nuestro proceso formativo en nuestros diferentes cursos. Entonces, los lineamientos pedagógicos, el modelo pedagógico de la facultad, pues es absolutamente indispensable que lo conozcan, se apropien. Yo hace un rato les envié un correo. Voy a mostrarles por acá, voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar un micrositio en el que nosotros habitualmente estamos consolidando la información de estas sesiones de soporte y orientación. Está por acá, creo que está acá. Bueno, yo les envié ese enlace a sus correos electrónicos, bueno, al de la mayoría. Algunos de ustedes pues ya conocen por ser antiguos, conocen el enlace. Es un micrositio de la Facultad de Capacitación de Profesores. Entonces ahí estamos consolidando la información. Yo les agradezco que alguien me confirme si el sonido está saliendo bien. Hemos estado experimentando alguna lentitud en nuestra red local, así que Perfecto, está muy bien. Muchas gracias. gracias, mi profe Juan. Entonces, quiero decirles que en ese enlace, en ese micrositio, pues ya van a encontrar las ayudas que utilizamos ayer, inmediatamente ayer. Bueno, de pronto esta versión no está descargable, pero ahora más luego o incluyo la versión descargable y también está la grabación de la videoconferencia para que, eh, pues, quien quiera volver a leer perdón, a revisar la información, pues ahí está disponible la grabación del ejercicio que hicimos ayer, o si de pronto alguien está interesado en conocer o saben de alguien que está llegando a la facultad, está un poquito desubicado, pues de pronto para que sepa que aquí tenemos esta grabación. Aquí en este micrositio también estamos ubicando la guía de aprendizaje. Yo ayer les mencioné la famosa guía de aprendizaje, miramos algunas de las secciones, ¿cierto? ¿Qué les puse yo acá? Hay un tutorial. Este tutorial, a ver si lo podemos ver acá. Si es un PDF. Es un tutorial que nos ilustra cómo subir la guía de aprendizaje, ¿cierto? Está con la versión anterior de Moodle, pero no es muy diferente. O sea, la manera en que se hace no es muy diferente. Si el tiempo nos lo permite, pues podemos estar indicándoles muy rápidamente cómo funciona o de qué forma podemos subir esta guía de aprendizaje. O sea, ahí hay un enlace a un tutorial que nos dice cómo subir la guía de aprendizaje. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, por una parte. Por otra, pues está la propia guía de aprendizaje, ¿cierto? La guía de aprendizaje, pues es un archivo PDF que en últimas tiene la condición de ser un formulario, porque él se deja editar o se deja seleccionar en algunas partes, ¿cierto? Que son editables. Esta es la guía de aprendizaje que yo les mencioné el día inmediatamente anterior en la jornada que tuvimos el día de ayer. Entonces, pues este documento se descarga, se diligencia para cada asignatura y se sube al aula virtual. Importante que aparezca, que pues la información que nos solicita el documento pues se vea reflejada pues lo más pronto posible. Claramente ustedes están llegando, están hasta ahora conociendo un poco las dinámicas de la facultad, así que pues en últimas sí es importante que se diligencie este documento y se llene según lo estamos indicando en el tutorial. Entonces, esto es en resumen la información que creo que manejamos ayer y que está ahí ya en nuestro micrositio consolidada para que ustedes pues dispongan de ella, la revisen, la descarguen y puedan, digamos que conocer todo al respecto. El día de hoy, ¿qué vamos a hacer? El día de hoy tenemos una pequeña presentación sobre, digamos, el nuevo entorno de Moodle. Estaba invitado el ingeniero Jorge Rodríguez, pero bueno, tiene algunas
complicaciones en su entorno laboral. En este momento está adelantando unas tareas que son urgentes. Entonces, no nos va a acompañar el ingeniero Jorge, nos va a acompañar el ingeniero Oscar Varela. Él está en este momento en proceso de conexión, está aquí muy cerca en una sala de videoconferencias. No sé si ya está conectado, ingeniero Oscar, si de casualidad me escucha para que me confirme. Sí, Edgar, buenas tardes. Perfecto, bueno, ya lo tenemos. Inge, bienvenido. Buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenas tardes, ingeniero. Bueno, ¿cómo les ha ido? Buenas tardes, ingeniero Oscar. Muchas gracias, ingeniero. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Un placer volverlos a ver. Bueno, entonces entremos en materia. Sabemos que el tiempo hoy en día es nuestro peor enemigo, entonces vamos a arrancar con el proceso de una vez. ¿Les parece? Perfecto. Okay. Bueno, entonces estoy compartiendo pantalla. Si pueden visualizar pantalla, por favor me dicen. Sí, señor. Bueno, cosas básicas para los que son muy nuevos y pues para los que están avanzados pues nos van a disculpar en algunos elementos, pero pues hay que explicarlo. Entonces, para el ingreso del aula virtual, nosotros como docentes lo vamos a hacer a través de la autenticación con Google del correo de la Universidad Militar. Entonces, simplemente vamos a picar en este botón y él nos va a abrir o nos va a dejar ingresar a las aulas virtuales. Algunos errores que se cometen a ratos cuando vamos a ingresar acá, voy a cerrar, y es que para poder ingresar, yo debo tener mi correo electrónico o por lo menos haber realizado inicio de sesión en el correo electrónico de la Universidad Militar. A ratos estamos logueados con otro correo y lo que nos dice el sistema es que ahí hay un error. Entonces vamos a hacerlo por acá. Por este lado es para los administradores o estudiantes que no tienen correo electrónico, como son extranjeros o visitantes, pueden ingresar a las aulas, pero todos los docentes pues trabajamos con el gestor de identidades, entonces iniciamos sesión por este lado. Una vez iniciamos sesión, estoy aquí en rol de docente, vamos a ver pues algunos elementos del aula virtual que podemos ocultar o minimizar, como este botón, estas tres lineecitas. Yo puedo ocultar y ampliar mi pantalla. Puedo navegar en la página principal. El área personal, en últimas, es el espacio en donde van a aparecer mis cursos, y yo puedo personalizar esta área principal de acuerdo pues a algunos elementos. Yo lo puedo ver así como se ve en este momento, pero también lo puedo ver en listas. Yo puedo personalizar esto para que no me salgan las iconos, sino que me salgan las listas de las asignaturas. O puedo ver el resumen, que es que me aparece la asignatura con el contenido que tiene como resumen cada una de las asignaturas. En algunos casos aparece la guía de contenido programático y la guía didáctica. En otros casos, como estos son la oficina Elastic, aparece un resumen de lo que trata el aula virtual. Lo mismo que las aulas que están en áreas administrativas, pues no van a traer guía didáctica, pero sí deberían tener una explicación de lo que es el aula en la cual estamos ingresando. Ok. Bueno. El calendario básicamente pues es todas las actividades que yo ponga o active dentro del sistema, pues van a aparecer acá en el calendario como las actividades que están en el aula virtual. Cada vez que yo coloque una actividad en el aula virtual, pues a los estudiantes y a nosotros pues se nos va a activar esta etiqueta en el calendario. Entonces simplemente pues puedo ir directamente a las actividades que tengo planeadas para ese día. En el área de certificados es sobre todo para diplomados o cursos en los cuales se autocertifica, entonces simplemente aquí van a aparecer los certificados. Es algo que vamos a explorar muy prontamente, sobre todo para entregar certificados a nuestros docentes que están como capacitados. Vamos a tener un espacio para archivos privados, aquí vamos a poder subir archivos. La recomendación es no subir archivos tan pesados, porque cuando ustedes necesiten hacer un backup o una restauración del aula virtual,
Y nuestras aulas tienen una restricción de tamaño. Si ustedes miran acá, habla de 100 megas. Y si subo archivos de videos de mayor tamaño, pues primero el aula no lo va a dejar. Y segundo, si hay que hacer alguna restauración, vamos a tener inconvenientes y ese proceso pues va a tomar mucho más tiempo. Vamos a tener acá, en mis cursos básicamente aparece lo mismo que está en área personal, sino que pues aquí me aparece en lista desplegable, pero aparece por el código de la asignatura. Entonces, la utilidad se reduce a no ser que nos sepamos del código de la asignatura o el nombre corto de nuestros cursos. En la parte superior vuelve a aparecer mis cursos. Esto es una indicación que se replicó del aula anterior, entendiendo que muchos estudiantes sabían que mis cursos quedaban en la barra superior, entonces para no irlos a confundir, simplemente voy a mis cursos, pero en últimas lo que me está registrando es la misma información que está en el área personal. Ok. El área personal pues tiene el perfil, cambiar la contraseña, si yo quiero hacer, mirar las calificaciones, si quiero ingresar a la evaluación docente y cerrar sesiones. Y en capacitaciones pues hay una serie de recursos que ha colocado la Oficina Asesora de Tecnologías en donde hay cursos abiertos para que lo tomemos como capacitación autónoma. Al otro lado de la barra de tareas, pues aparece cambiar el idioma, que es el mundo, una alerta de notificaciones, cuando me llega una notificación, y aparecen dos globos nuevos que en la anterior aula estaba, que es el de mensajería, en donde es un poco más engorroso. Esto es como un chat o como un WhatsApp con las personas que están en el aula, en donde yo tengo que buscar primero a las personas y darle a aceptar para poder enviar un mensaje, o está el correo interno del aula, en el cual, de acuerdo en el aula en que esté parado, en el que esté posicionado, pues yo puedo redactar un correo para alguno de los integrantes de esa aula. En este caso, pues no estoy en ningún aula, me está diciendo que seleccione alguna como mínimo. Puedo colocar el aula de prueba con la cual vamos a trabajar, le digo continuar. Y acá me pide que le agregue un destinatario. Aquí aparecen los destinatarios de esa aula. Por ejemplo, acá está el ingeniero Edgar Beltrán. Entonces le digo para ingeniero Edgar Beltrán, aplicar. Y en asunto, pues ya empiezo a redactar el mensaje. Entonces, mensaje de prueba. Mensaje de prueba para Edgar Beltrán. Le puedo adjuntar un archivo y le digo enviar. Él lo que hace es, le envía un mensaje al ingeniero Edgar Beltrán, le queda tanto en el aula y le llega una alerta al correo electrónico de que ha llegado un mensaje de prueba. Entonces, en esta versión de aula, nosotros no tenemos mesa de ayuda. Mesa de ayuda era una solución que teníamos para gestionar de manera ordenada pues, las solicitudes de cada uno de los estudiantes. Estamos revisando la incorporación de una mesa de ayuda externa al aula virtual, cosa que cuando se requiera hacer una actualización, pues la misma no sea un impedimento. Listo. Hasta aquí, creo que no hemos dicho nada extraño. Recomendaciones. En mi perfil, que todos los docentes pues tengan actualizado el perfil con una imagen, una imagen actual, una imagen en la cual los identifique, que no sea un cómic, que no sea la imagen familiar, sino una imagen de la persona en primera persona, con una actitud positiva, preferiblemente. Para ello, vamos aquí a perfil, vamos a editar el perfil y en la parte de abajo van a encontrar un espacio en donde pueden subir la imagen. Simplemente le damos clic acá, buscamos la imagen en el equipo y subimos la imagen. Una vez subamos la imagen, simplemente le damos subir, guardar y actualiza la imagen. Ese es como el procedimiento, es la recomendación para que estén las imágenes y los perfiles actualizados.
Otra recomendación es validar que su nombre esté bien escrito, que sea coherente como el que usted requiere comunicar al estudiante. Si quiere compartir información adicional, pues puede compartir una página web, el correo, el usuario de Skype. Bueno, ya depende de cada una de las habilidades y los requerimientos de los docentes. En este caso, pues yo tengo aquí mi número celular y actualizar, y ahí se actualiza el perfil. Si desea cambiar su contraseña, esta opción no es muy válida para los docentes. Recuerde que nosotros cuando ingresamos, lo ingresamos a través de Google @unimilitar. Entonces, si yo deseo cambiar mi contraseña, lo tengo que hacer a través del gestor de identidades. Entonces, tengo que ir a la UMNG, ir al gestor de identidades. Yo normalmente lo ubico aquí por estudiantes, que creo que es lo más rápido que puedo encontrarlo. Y cuando ingreso al gestor de identidades, que es este botón de acá, en últimas es identidad.umng, acá sí puedo cambiar mi contraseña. Básicamente le pongo mi usuario, Oscar.Varela, sin el arroba, le digo olvidó su usuario, o si no es el usuario, perdón, si es la contraseña, le digo siguiente, y en la siguiente le digo olvidó contraseña. Debo colocar este código CAPTCHA en este espacio, le digo ingresar y él me envía la contraseña al correo personal. En el caso mío es ovivarela@gmail, entonces a ese correo me llega la contraseña. Por eso les digo que cambiar la contraseña acá pues no va a ser de mucha utilidad para nosotros, ya que nuestros correos están asociados como automáticos. Bueno, ya hicimos la exploración de este espacio, accesos a información de interés, matrícula cero, a biblioteca, y ya en los cursos vamos a trabajar con esta aula semilla de pruebas, en donde vamos a ver de 3 espacios específicos que tiene el aula virtual. Ustedes tienen libertad de modificación, pero nosotros recomendamos mantener un aula lo más estéticamente posible limpia. La idea es que no ataquemos al estudiante con sobresaturación de imágenes y de colores, porque normalmente nosotros estudiamos y nuestros estudiantes utilizan el aula virtual en horarios nocturnos. Entonces hemos hecho, o se han hecho estudios en psicología del color y de comprensión y de atención, en donde cuando saturo el aula virtual lo que hago es un cansancio visual. Entonces la idea es que no saturemos con muchos muñequitos o muchas letras gigantes el aula virtual. En esta ocasión, ustedes van a ver un aula, o sus aulas las van a ver o de esta manera o con el tema de pestañas. Eso se está haciendo la revisión para que todo quede unificado. Y vamos a ver en diferentes sesiones. Esta se llama medios de comunicación, en donde tienen el tablón de noticias o avisos. La idea del tablón de noticias es que el docente en este tablón coloque todas las noticias que requiera el estudiante durante el transcurso de su proceso de aprendizaje. Entonces, si debemos colocarle o notificarle, mire, mañana hay una videoconferencia, pues lo hacemos a través del tablón de noticias. Normalmente el tablón de noticias trae una configuración, y es que a todos los estudiantes los fuerza a recibir el comunicado del foro. Y hay otros foros en los cuales es voluntario del estudiante estar suscrito en el foro. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando exista un mensaje, si está forzado, quiere decir que a todos les va a llegar el mensaje. En cambio, en el otro, al ser opcional, solamente el que haya seleccionado la opción de recibir el mensaje le va a llegar. Después viene el foro de inquietudes. Dentro de los foros de inquietudes, la idea es que el estudiante exprese esas inquietudes que tiene sobre la asignatura, o exprese esas inquietudes que tiene sobre el proceso de aprendizaje, y que entre todos, o las respuestas, sean de carácter universal. Quiere decir que todos pueden ver la pregunta y todos pueden ver la respuesta. Por ejemplo, una pregunta que puede llegar por el foro de inquietudes es: la fecha de configuración del examen quedó mal configurada.
o está la fecha 2021 y estamos en el 2022. La idea es que yo doy la respuesta, pero les llega a todos. Lo mismo en el foro de inquietudes, el docente puede colocar una inquietud para todos los estudiantes. Todos pueden asistir a la clase de recuperación del día tal y allí pues entrarán a hacer sus respectivas retroalimentaciones. Tenemos un chat académico que, como su nombre lo dice, es un chat el cual permite la interacción con el estudiante en entornos académicos. A diferencia de los chats de WhatsApp o de Facebook o otros chats que son sociales, este chat lo que pretende es alentar esa comunicación bidireccional con el estudiante y el docente. Normalmente cuando uno sesiona o establece un chat académico, lo que busca es que ese chat sea sincrónico. Es como una videoconferencia, pero en vez de utilizar la imagen, pues utilizamos el chat. Veo que tenemos como problemas de velocidad de red el día de hoy. Me confirma Edgar porque se quedó aquí cargando el chat. Se escucha bien, por lo menos no hay intermitencia. Sí hemos estado experimentando esas dificultades, así que creo que ya abrió, ya lo estamos viendo. Ok. Ya lo estamos viendo, sí. Listo. El chat tiene dos interfaces, una que es esta, que es más similar a un chat tradicional, pero también tiene una interfaz que se llama interfaz accesible, pues para aquellas personas que tienen alguna discapacidad visual, se utiliza este chat en el cual lleva la misma comunicación, pero pues tiene un entorno más accesible, no requiere estar haciendo scroll ni hacer otras actividades que se le dificultan a las personas que tienen baja visión. Bueno. En algunos escenarios los chats se utilizan para la discusión de algunos puntos específicos, entendiendo que la interacción a través de videoconferencias no es viable en ciertos escenarios. Por ejemplo, cuando la comunicación o la velocidad de transmisión es muy lenta, entonces en vez de hacer videoconferencia utilizamos el chat. Ustedes van a ver el cronograma de acompañamiento y en esta versión cambio el cronograma de acompañamiento. ¿Por qué? Porque el cronograma de acompañamiento anterior tenía muchas más casillas que no se estaban utilizando. Entonces había videoconferencias por internet, lunes, martes, miércoles, jueves y sábado, y solamente llenábamos una casillita, el resto de espacio se desperdiciaba. Lo mismo que había tutorial grupal, atención telefónica, pues todos estos espacios llenábamos uno y los otros se desperdiciaban. Por eso en esta versión pues van a tener el cronograma de acompañamiento un poco más visual, en donde ustedes van a decir, las videoconferencias van a ser los días tal, de tal hora a tal hora, las llamadas por internet a través de Hangout, G Suite o el número telefónico o la extensión van a ser los días de tal hora a tal hora, y la solución de dudas y la atención con el docente pues va a ser los días tales, de acuerdo pues al calendario que ustedes hayan ubicado o la carga que hayan establecido. Entonces la idea es que nos paremos en este espacio, le damos a editar y simplemente pues actualizamos la información que necesitamos actualizar. Simplemente aquí entramos y decimos, mire, es el miércoles de 18 a 19 o de 19 a 20 y de acuerdo pues a ese tiempo pues nosotros lo vamos ubicando. Ok. Aquí volvemos al aula. Aquí. ¿Qué más van a encontrar nuevo? Entonces, la información sobre las evaluaciones y actividades complementarias. Este es un editor, básicamente, es un texto, en donde pues yo simplemente vengo y aquí explico cómo van a ser las evaluaciones. Es importante para el estudiante conocer el proceso evaluativo con el cual vamos a trabajar y es uno de los puntos a evaluar de los estudiantes hacia el docente. Entonces no se les olvide colocar pues el tipo de evaluación y en qué momento lo van a hacer. Hay dos herramientas
adicionales, las cuales normalmente pues las explica Edgar, que son, que están dentro del resumen, que es el contenido programático y la guía didáctica. La idea es que el contenido programático de la asignatura que voy a dictar pues esté actualizado y la guía didáctica corresponda a ese proceso de formación o a esas estrategias en las cuales nosotros vamos a implantar con el estudiante. Esto para poderlo modificar, simplemente damos clic aquí en activar y ingresamos acá, vamos a configurar el recurso, si la memoria no me falla, no, editar. Perdón, no es por aquí, es por acá. Vamos a editar ajustes y en editar ajustes aparece el resumen del curso con los contenidos programáticos y la guía didáctica. Entonces es importante, pues, en este espacio, tener el contenido programático y enlazárselo al estudiante, lo mismo que la guía didáctica. Normalmente son unos documentos en PDF que los proporciona la dirección del programa. O pues deberíamos tenerlos porque pues a través de ellos pues es como vamos a dinamizar el proceso de aprendizaje con los estudiantes. Cuando le pregunta en la evaluación docente si el docente socializó el contenido programático y lo llevó a completitud, entonces el contenido programático debe estar acá. Y la única forma de contrastarlo de que llegó a completitud, pues es que lo que esté aquí, en el contenido programático, pues se vea reflejado en el aula. Entonces de ahí viene la primera evaluación. Evaluación docente. ¿Qué otra cosa tenemos acá? Ustedes van a ver como 3 elementos aquí, que es videoconferencia de Microsoft Teams, videoconferencia de Microsoft Teams ejemplo, y un ejemplo de Big Blue Boot. Aunque en esta aula es una prueba que se estaba haciendo, lo normal es que estas videoconferencias estén dentro del primer corte o del segundo corte. Actualmente hay una discusión con algunos docentes, los cuales están solicitando que al ser una videoconferencia para todo el semestre, en algunos casos, pues que fuera visible transversal. Pero en otros casos, los docentes crean sesión por videoconferencia. O sea, cada videoconferencia tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización. Eso lleva un registro de ingreso y salida, el cual es más fácil de gestionar. Entonces, esas videoconferencias se cargan en esta parte final. Entonces, vamos a hablar de cada uno de los cortes. Me voy a devolver y les voy a mostrar, antes de entrar a esos cortes, algo de este editar ajustes. Cuando yo entro acá a editar ajustes, aparece el nombre de la asignatura. Si la asignatura tiene algún error ortográfico o no corresponde a la que estoy dictando o no es consecuente, pues hacérnoslo saber para modificar el nombre de la asignatura que coincida con la carga que se ha hecho dentro del sistema académico. Normalmente este nombre viene desde Universe y se carga a la plataforma virtual. Quiere decir que si usted corrige este nombre y no lo corrigió en Universe, pues la asignatura siempre le va a salir errada desde el principio. Eso por un lado. Lo otro es el formato de curso que estamos utilizando en esta ocasión es el formato de temas y se utiliza mostrar una sección por páginas. ¿Por qué se ha decidido utilizar el formato de temas? En procesos de accesibilidad, la facultad cuenta cuenta en estos momentos con unos estudiantes con discapacidad visual. Los otros formatos le impiden al lector de pantalla guiar al estudiante hasta el punto en el cual desea visualizar. Entonces es importante que si usted, por ejemplo, lo tiene en rejilla, que voy a colocarlo un momento en rejilla para que ustedes lo visualicen. Si usted tiene un aula virtual que está en este tipo de visualización, el estudiante puede navegar hasta aquí. Cuando él ya entra a estos espacios de primer corte, él no lo puede visualizar. El lector de pantalla no se lo lee. Entonces, por eso hemos optado, o la Dirección Académica de Desarrollo Multimedia recomienda utilizar el formato de cursos por temas. Lo mismo que por pestaña. Cuando el estudiante empieza a navegar las pestañas, voy a mostrar el siguiente formato. Entonces,
Cuando él empieza a navegar por pestañas, las personas que tienen discapacidad visual empiezan a través del tab. Entonces, tienen que recorrer toda el aula de principio a fin para llegar a la pestaña a la cual desean ingresar. Y así sucesivamente. Y esto pues ha dificultado la ubicación espacial para una persona con discapacidad visual. Normalmente la persona que no tiene ninguna discapacidad, pues es muy fácil encontrar los apartes de primero, segundo y tercer corte. Pero estas personas o estos alumnos que tienen discapacidad visual, pues se les dificulta un poco más y hemos estado buscando pues en torno a esa accesibilidad que el aula virtual corresponda o responda de una mejor manera a ese tipo de situaciones y ayudar a ese tipo de situaciones. Lo mismo ustedes van a encontrar un botón aquí en rojo que dice configuración de accesibilidad. Cuando uno le da clic en este botón, lo que hace es cambiarle tipo de fuente para una fuente para personas con dislexia, bueno, y vamos a estar agregando nuevas funcionalidades dentro del aula para mejorar la accesibilidad universal. Vamos al primer corte. Entonces, medios de comunicación se va a mantener en todo momento y cuando vamos a entrar al primer corte van a ver que el aula virtual está dividida en 3 espacios. En recursos educativos, en donde aparecen los materiales de estudio que han sido desarrollados por la universidad, en donde pues el estudiante o el docente pues puede hacer ese recorrido de acuerdo a las bondades que tiene y a las actualizaciones que ha hecho la universidad en diferentes versiones de estos materiales de estudio. Perdón. Esto no quiere decir que si por X o Y motivo yo encuentro un error en material de estudio, debo dejarlo pasar. Perdón. Debo dejarlo pasar. Lo que puedo hacer es informar al director de programa o a desarrollo multimedia para que se corrija ese error que se está presentando. Somos conscientes que hay algunos materiales de estudio que no reflejan la realidad de lo que está sucediendo en los contextos de algunas asignaturas y que en algunos casos han utilizado una información adicional o una información de interés personal. Para ello nosotros recomendamos que ubiquen ese material de estudio dentro del espacio que corresponde, donde está el material de estudio primer corte o el material de estudio o segundo corte, de acuerdo al que corresponda, o que el docente cree un recurso que se llama libro. Mire, bueno, están llegando reportes. Un recurso que se llama libro y a través de ese recurso que es el libro, desarrollar un nuevo material de estudio. Ok. Y aquí pues yo puedo utilizar el editor de texto y crear ese material de acuerdo pues a las habilidades que tenga dentro de este proceso. Siempre es importante que este material aparezca pues, en el espacio en donde el estudiante normalmente lo ubica. Acá, perdón, nuevo material de estudio. Y a raíz de él, pues vayan desarrollando las unidades. Yo le puedo colocar el título. Puedo colocar el contenido. Bueno, aquí ya de acuerdo a cada uno de los elementos que vaya agregando. Y va apareciendo de esta manera. Eso le da una organización al aula y no aparecen elementos pues, desordenados por todos los espacios. En este mismo espacio aparece lo que es material de apoyo, donde yo puedo vincular artículos, vincular presentaciones, vincular videos. Vemos en algunos casos que no utilizan este espacio, sino que empiezan a colocar
el material de apoyo en cualquier parte. Entonces hice una videoconferencia y la presentación de la conferencia, entonces la coloqué por acá. Hice otra videoconferencia, entonces el material de la conferencia más abajo. Y lo que hace esto es ir ampliándose en scroll y desorganiza pues un poco el aula. Y lo otro es que cuando nosotros hacemos importaciones, nosotros no importamos todo lo que está debajo de encuentros virtuales hacia abajo, fue de una sesión, de una clase específica. Entonces esto nunca se importa, solo se importa lo que está en material de apoyo y enlaces de interés. Eso es lo que queda en la siguiente versión. Por ejemplo, si fuera el curso del 2022-2 de segundo corte, nosotros no vamos a importar todo lo que está aquí hacia abajo, sino que el material de estudio que estaba en la parte superior. Dentro de los enlaces de interés, es una sesión en la cual corresponde a subir documentación en formato de enlaces. Entonces aquí puede ser un libro. Recomendamos que se haga uso de la biblioteca virtual. Yo simplemente le coloco la URL, por ejemplo esta, y ya queda con un enlace a un libro que se encuentra dentro de la biblioteca virtual. Aquí lo coloqué en donde no era, lo coloqué en la descripción, no, vienes acá, en el contenido de la página, voy a borrarlo aquí, y le voy a dar guardar. Y aquí vamos a ver algo que normalmente Jorge Rodríguez es muy insistente. Si yo miro aquí enlaces de interés, le voy a volver a dar a editar. Cuando yo coloco la descripción es para saber de qué trata qué es lo que va a contener esos enlaces de interés. Si yo le doy clic en este checkbox para darle que muestre la descripción, lo que voy a hacer es mostrar 2 veces la descripción del enlace de interés. Entonces, si yo veo acá, me aparece el enlace de interés, y si pico, pues me aparece la misma información. Entonces, la idea es tener la relación de lo que estoy escribiendo acá, de qué se trata. En últimas es la descripción, pero no dejar activo este espacio porque empiezo a hacer scroll dentro de la plataforma. A no ser que sea absolutamente necesario para que el estudiante lo pueda identificar. Normalmente no es tan obligatorio, pero pues se recomienda es que no genere tanto scroll, sobre todo para los que estudian a través de dispositivos móviles, pues se vuelve muy engorroso estar haciendo scroll para poder llegar a una actividad. Luego de los recursos educativos aparecen las actividades de aprendizaje. La facultad y sus directores de programa con los líderes de área deberán llegar a acuerdos dentro de la cantidad de actividades de aprendizaje. Nosotros aquí colocamos a ejemplo 2 como mínimo, pero pues ustedes deben de estructurar esas actividades de aprendizaje de acuerdo a su guía didáctica y al contenido programático que quieren impartir con los estudiantes. La idea es que utilicen elementos de pedagogía activa y que no vayan a utilizar pues solamente un modelo o un ejemplo de evaluación. Entonces, no solamente hacer preguntas de falso y verdadero, sino pues procurar por hacer otro tipo de actividades que sean más participativas, que motiven el aprendizaje situado y ejemplifiquen en el contexto pues, la realidad de lo que se está enseñando. Importante, cuando yo estoy haciendo las actividades, es que tengo diferentes opciones, o tengo una variedad de opciones. Entonces yo puedo tener una calificación directa, pero también puedo hacer a través de una rúbrica. Con Edgar Beltrán, que es nuestro pedagogo, coordinador de pedagogía, pues él va a recomendarles mucho a utilizar la rúbrica para procesos de evaluación en los cuales podamos tener criterios unificados, objetivos de evaluación y no subjetivos. Pero pues el aula le da la posibilidad de configurar tanto rúbrica como una evaluación directa, y es importante que el estudiante pues sepa cómo va a ser calificado, cómo va a ser evaluado. Aquí van a encontrar 2 elementos más. Entonces vamos a
acá vamos a quitar estas... no dice... Bueno, quitar las notificaciones. Vamos a ver, vamos a mirar acá. Los tipos de retroalimentación. Yo puedo colocar, anotar dentro del PDF, puedo hacer hojas de calificaciones externas, puedo tener comentarios. Las condiciones de entrega. Esta es importante y es que si requiere que los usuarios pulsen el botón de envío para que llegue la tarea o el trabajo. En algunos casos le damos que sí y el estudiante sube el trabajo, pero se le olvidó darle al botón enviar. Y esto pues lleva a reclamaciones. Por defecto el aula o por defecto nosotros recomendamos que le diga que no. Simplemente el estudiante sube el trabajo y apenas le da a guardar, ya queda en poder del docente. Pero si le digo sí, él tiene que subir el trabajo, darle guardar y además de eso hay un siguiente paso que le dice enviar y confirmar envío. Hasta que el estudiante no le dé enviar y confirmar envío, pues el docente no va a poder visualizar ese trabajo. Y en algunos de los procesos de calificación, pues va a salir como no entregado. Y el estudiante le va a decir, pero mire que yo sí lo subí a la plataforma. Lo que pasó es que él sí lo subió, pero no le dio enviar. Para evitar ese tipo de situaciones, pues nosotros recomendamos que le dé no o que... Listo. Seleccione la opción de no o que si le va a dar la opción de sí, que por favor le sea muy explícito dentro del el mensaje de la tarea que debe darle sí al botón de enviar específicamente y ser reiterativo con eso porque al estudiante se le olvida. Es necesario que los estudiantes acepten las condiciones de entrega. Normalmente cuando uno coloca condiciones de entrega es, señor estudiante, usted se compromete a hacer una entrega en original, entonces uno le coloca este mensaje, él por defecto el aula le envía un mensaje en el que dice, usted acepta las condiciones de entrega, él dice aceptar y envía el trabajo. Esto se hace ya a nivel general. Si tengo entregas por grupo, si tengo grupos, entonces pues las entregas se hacen por grupos. Si no tengo grupos, pues lo dejo deshabilitado. Si sí tengo grupos, debo haber verificado que el aula virtual esté configurada para grupos. Y los grupos pueden ser visibles o no visibles. Es importante este punto cuando manejo grupos porque en algunos casos yo puedo decirle que un trabajo de un estudiante con el que al primero entregue el trabajo, ese es el trabajo de todo el grupo. Y lo que pasa es que si esas condiciones no se dan, un estudiante sube un trabajo y después ellos pelearon dentro del grupo y otro estudiante subió otro trabajo. Y lo que hace es que el trabajo que sube el otro estudiante borra el primero y queda solamente el último que se subió. Entonces hay que tenerlo allí en cuenta. Enviar los avisos de las entregas una vez se califican y ajustes de Turnitin. Turnitin es la plataforma de verificación del trabajo original. Lo que se busca con la verificación de trabajo original es formar al estudiante para que aprenda a escribir en original. Nosotros no hablamos de plagio porque cuando hablo de plagio ya estoy haciendo una acusación penal hacia un estudiante. Entonces lo que hablamos es de originalidad. ¿Qué tan original es el trabajo que ha subido? A diferencia en otros contextos en los cuales cuando se trabaja con un proyecto de investigación o un trabajo de final de carrera, en el cual pues el trabajo uno sí puede atribuir una originalidad o una no originalidad, o sea, hacer una acusación de plagio. Aquí estamos en proceso de formación. La idea es que el estudiante escriba original. Si no escribe original, pues tiene una penalización. Y la idea es que ustedes lo dejen muy claro dentro del proceso. Ahora bien, si ustedes van a hacer una acusación de plagio, pues deben de armarse de todos los pruebas que tengan, porque cuando se hace una acusación de plagio dentro de las instituciones públicas, pues eso lleva a una sanción disciplinar del estudiante
y por ende una sanción penal por parte de la universidad hacia ese mismo estudiante, porque pues está poniendo en riesgo la legitimidad de un documento que está saliendo desde la universidad. Entonces, si yo activo Turnitin, pues voy a recibir y voy a poder hacer la verificación de documentos originales. Aquí aparecen algunas opciones, mostrar los informes de originalidad a los estudiantes, sí o no. Eso depende de ustedes, de acuerdo a al tipo de actividad que esté colocando. En mi caso, yo sí siempre les permito ver los informes de originalidad. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que hasta que se cierre la tarea. ¿Por qué? Cuando él sube el trabajo, él mismo puede visualizar que el documento es original o es plagiado. Entonces me estoy ahorrando el trabajo de estarle diciendo al estudiante, mire, usted hizo plagio. Simplemente él lo puede visualizar y cuando visualiza, le dice, chanfle, subí un documento que tiene un 70% de copiar y pegar. Entonces él mismo puede tomar la decisión de hacer un buen documento antes de que se cierre la tarea. Una vez se cierre, pues ya no hay nada que hacer y pues vienen los procesos de penalización. Entonces, pues son las reglas de juego de la actividad. Si el documento es original en un 70%, en un 80%, en un 90%, en un 100%, pues tiene una calificación dentro de la rúbrica, pero si no es original, pues va a ser penalizado dentro de la rúbrica, llegando pues hasta el momento en el que si tiene un más del 70% de no originalidad, pues tiene una calificación de 0 y una acusación. Entonces, algo como para tener en cuenta. Que si permite la entrega de archivos de cualquier archivo, sí o no, de acuerdo pues a lo que ustedes decidan. Puede ser PDF, Word, los PDFs no pueden ser protegidos porque no los va a leer el sistema. Entonces, pues depende aquí ya lo que cada cual decida y pueda definir. Y este botón que aparece aquí es extremadamente importante. ¿Qué pasa con esto? Turnitin lo que hace es que todo lo que yo suba a Turnitin lo deja en repositorios. Quiere decir que se vuelve en una fuente de consulta para otros trabajos. Entonces, de acuerdo al escenario en el cual usted se encuentre, pues usted toma la decisión, que lo suba al almacén de Turnitin o que lo deje sin repositorio. Por ejemplo, si yo estoy escribiendo un trabajo de fin de grado y apenas estoy en la parte inicial, si lo dejo como repositorio, cada vez que lo suba nuevamente a hacer la verificación, pues me va a decir que tiene coincidencias con algo que ya está en el repositorio. Entonces, en ese caso, yo lo dejo sin repositorio. Pero si es una tarea, un trabajo corto o un ensayo, yo lo puedo subir al repositorio y que lo empiece a comparar, y esto le permite que lo compare con los estudiantes de la misma clase para mirar similitudes entre ellos si es que alguien le prestó el trabajo a otro. La velocidad de generación, si permite segundas entregas, no se permiten, bueno, ahí ya ustedes deciden qué tipo de generación de informes requieren. Normalmente yo lo genero inmediatamente. Perdón. Excluir bibliografía. Quiere decir que si el estudiante ha hecho una bibliografía pues y está bien referenciada, el sistema tiene la capacidad de excluirla, no tenérsela en cuenta dentro del porcentaje de originalidad. Excluir material citado, ustedes ya toman la decisión si lo excluyen o no. Y excluir equivalencias menores. Eso quiere decir que, por ejemplo, si tiene palabras repetidas como términos comunes, hoy en día es muy común decir, no sé, gestión del talento humano o mejorar los ecosistemas. Entonces él coge esas palabras y las excluye para que no las tenga en cuenta. Si no, pues simplemente le digo que no y todas esas palabras las va a tener en cuenta. Turnitin tiene también o tiene la posibilidad de generar su propia rúbrica. Y para ello, pues aquí en las capacitaciones de Turnitin, pues ya hay un capítulo completo de cómo parametrizar las rúbricas en Turnitin. Es algo un poco
largo, pero no es complejo, y uno puede calificar directamente desde Turnitin. De ahí en adelante viene la calificación, que si viene por puntuación, si no tiene ninguna, el método de calificación, y aquí es en donde puede ser directa, o puede ser por rúbrica, o puede ser por guía de evaluación. La recomendación es que hagamos nuestras rúbricas, eso nos evita mucha subjetividad en el momento de hacer la evaluación y nos permite ser más objetivos a la hora de realizar la misma. Y a los estudiantes también les permite poder visualizar cómo el docente los va a calificar, cuáles son esos puntos de relevancia e importancia que son importantes para ellos. En adelante, guardar y ya queda la tarea configurada. ¿Cómo vamos de tiempo, Edgar? Estamos por completar las 3 de la tarde. En 2 minutos tenemos las 3 de la tarde, pero bueno, ahí este es un espacio, una pausita para comentarles que está el enlace de la asistencia. Algunos me están indicando en el chat que no han tenido la posibilidad de ingresar, han tenido alguna dificultad, no debería pasar. Pero bueno, si no es posible en definitiva, tranquilo, no se preocupan, de alguna manera pues nos aseguramos de registrar la asistencia de ustedes para, digamos, que quede en el acta que vamos a tener de esta sesión o de este encuentro. O al final de pronto, si el tiempo nos lo permite, pues podemos estar revisando, podemos estar mirando qué está ocurriendo. Hay una pregunta, Inge Oscar, en relación... Bueno, es una pregunta difícil, no es tan fácil. Quizás usted nos pueda brindar un poquito más de luz frente al particular. Es el profesor Mauricio Pérez, dice él, buenas tardes, ¿cómo se coordina la creación del correo institucional? ¿Qué le podemos decir a él respecto del correo? ¿Cómo proviene el correo? ¿De dónde viene o en qué circunstancias? Ok. Bueno, el correo institucional se desarrolla o se origina desde la firma del contrato. Talento Humano envía a todos los docentes nuevos a la oficina asesora de tecnologías, a la oficina de las TIC, y desde ahí hacen el proceso de creación tanto del correo como del gestor de identidades. Para ello es muy importante que haya escrito muy bien el correo personal cuando se diligenciaron las listas de talento humano, si son cátedra o ocasionales, que el correo que hayan diligenciado allí esté correcto, porque si no le está llegando el mensaje de creación de correo a un correo que pronto no está funcionando. La forma como más expedita es a través de la oficina de las TIC, puede ser tic.soporte o tic@unimilitar, escribir un correo allá solicitando la validación del correo. Profesor Jaime tiene la mano abierta, levantada. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, va a ser la misma pregunta del correo porque es que yo ya envié correo allá, tú dijiste, Oscar, pero me dicen que como no tenemos un contrato activo, todavía no se puede activar el correo. Y eso pues Sí. no permite pues hacer la inscripción a Teams y al Office 2016. Pero bueno, esperemos que nos lo activen el correo, ya no le veo inconveniente ahí. Y quisiera hacer un aporte de acuerdo a lo que cosas tan interesantes que nos estás diciendo. Alguna vez una ingeniera hizo algo de la capacitación que tú estás haciendo y nos sugería que cuando dijiste ahorita lo del contenido programático y la guía didáctica, que enlazáramos. Entonces tú señalaste ahí la parte del contenido programático, las dos palabras, eso como lo estás haciendo ahí, y la de guía didáctica, pero también nos sugería, me parece muy interesante compartirlo con los docentes que nos están escuchando, que también lo hiciéramos enlazando los dibujitos que están ahí, o sea, lo que está en amarillo, eso, porque sucedió que algún estudiante, como tú decías, Oscar, cuando nos hicieron la evaluación docente, no, el profesor no puso el contenido programático. ¿Por qué? Porque solamente como que pasaban el mouse, eso ahí, exactamente eso, enlazarlo, y como no lo veían ahí, entonces decían que el profesor no tenía el contenido programático ni la guía didáctica enlazada. Entonces es un consejito para todos también. Muchas gracias. Listo, feliz tarde, muchas gracias. Muy amable. Súper, el aporte. Sí. Bueno, es importante, o sea,
aquí nosotros nos damos cuenta de que pensamos de una manera, pero pues la persona que está al otro lado de la pantalla, que son nuestros estudiantes, pues pueden capturar la información de una manera diferente. Y lo que dice el profesor Jaime es cierto, yo puse aquí el enlace, pero él no se dio cuenta, simplemente vino y le dio clic en el muñequito, en la figura, y no le abrió, entonces simplemente dijo, no, no hay contenido programático. Entonces, pues tratar de cubrir todos esos aspectos que a ratos pues a uno se le pueden escapar pensando en que son obvios, pero pues para el estudiante no es tan obvio ese tipo de situaciones. Bueno, entonces vamos a pasar a un espacio que de pronto les interesa mucho, y es que una vez yo he configurado las tareas, los parciales, la universidad siempre recomienda, aunque lo vamos a trabajar en otro espacio, pero les voy a decir por dónde aparece en esta versión, porque al principio no lo encontrábamos con Edgar y después encontramos que está aquí, en más. Cuando yo le digo clic en más, me aparece la administración del curso. Entonces me aparece el banco de preguntas, el famoso banco de preguntas, que es tan importante si voy a utilizar preguntas tipo Saber Pro. Entonces, en el banco de preguntas puedo configurar las categorías. Primero que todo, nosotros recomendamos siempre hacer categorías. En este caso podría ser una categoría superior que le diga primer corte. Y allí colocar pues las preguntas que van a estar relacionadas con el primer corte. Le doy a añadir categoría y ahí sí empiezo a subir las preguntas. Las preguntas, al igual que en la plataforma anterior, que simplemente es crear una pregunta nueva, mirar si es de opción múltiple, recomendamos no hacer de falso y verdadero, pero si la asignatura sí lo amerita o si ustedes lo consideran, es totalmente válido. Preguntas de empoderamiento, respuesta corta, numérica, ensayos, está el Witty Quiz para los que manejan ecuaciones matemáticas, poner en orden, numéricas, bueno. Hay unas preguntas nuevas como el K-Brain, el cual permite lanzar una pregunta y varias preguntas de falso y verdadero con respecto a ese grupo de preguntas. Y una vez estén creadas, pues ya pueden registrarse o aparecer en la evaluación. Lo otro que es importante de este espacio es configurar el calificador. Entonces, cuando yo voy aquí a calificaciones, pues me aparece la configuración del calificador, pues verificar que las ponderaciones estén de acuerdo, que estén adecuadas, que estén creados las categorías. Yo aquí, por ejemplo, puedo crear una categoría, puedo decirle que el nombre de esta categoría sea de las del primer corte. Puedo colocarle un valor matching, una ponderación a esa categoría. El primer corte normalmente va sobre el 30%. Y ya aquí me queda una categoría de primer corte, la puedo mover, la puedo ocultar, puedo mover, por ejemplo, una actividad a esa categoría de primer corte. Tratar de configurarlas pues para que sea pues, lo más coherente posible con la asignatura y que pues, el registro de calificaciones pues, sea lo más sencillo para ustedes al final del curso y no tengamos que estar haciendo traslados de tablas de Excel al aula o viceversa, del aula a tablas de Excel, cuando pues acá lo podemos hacer de una manera mucho más fácil y eficiente. Lo último que les quería mostrar el día de hoy es aquí con la semilla, las videoconferencias. Entonces, veníamos a actividades, encuentros virtuales. Dentro de los encuentros virtuales, nosotros vamos a tener dos plataformas. Big Blue Button, que es una plataforma que viene desde el año pasado, en donde simplemente debo colocar el nombre de la sala en la videoconferencia. En la configuración, pues si le quiero colocar un mensaje de bienvenida al estudiante,
que si la sesión puede ser grabada. Si yo le quito este checkbox acá, lo que me va a decir es que no voy a poder grabar la videoconferencia. Si los estudiantes tienen que esperar al moderador para poder ingresar a la sala, simplemente si se lo pongo hay que esperar al moderador, si no, no hay que esperarlo. Si las versiones grabadas van a salir de manera automática, si los bloques, hay algún bloqueo, si les obligo a desactivar las cámaras, los micrófonos cuando inician, pues no van a poder tener ese tipo de acceso. Y si quiero subir una presentación, la subo acá para poderla presentar. La recomendación en Big Blue Button es subir presentaciones en PDF, teniendo en cuenta que esa presentación la puedo editar dentro de Big Blue Button. Puedo tomar notas dentro de Big Blue Button. Si no, pues se crea una presentación en PowerPoint, pero esa no es editable. Y simplemente le digo guardar. Bueno, por aquí estaba la fecha. Qué pena con ustedes. Faltó la fecha. Programar la sesión acá. Si yo no le pongo fecha, pues es una sala que va a estar abierta todo el tiempo. Pero si le pongo la fecha, le puedo decir que es el 25 de enero, desde las 15:08. Pongámosle a 15:10 y la voy a cerrar el 25 de enero a las 15:15, por decirlo de esa manera. Quiere decir que esta sala solamente va a permitir el ingreso desde las 15:10 hasta las 15:15 y después pues nadie va a poder volver a ingresar. Guardar el recurso y cuando vayan a ingresar a la sala, pues aquí va a aparecer que la conferencia inicia a las 15:10. Entonces esperemos 2 minuticos para que aparezca acá, mientras voy y les muestro cómo es el otro sistema de videoconferencia. Estamos aquí. Entonces estoy aquí en la sala ejemplo. Si yo quiero utilizar Microsoft Teams, si ustedes miran acá no hay una etiqueta que le diga Microsoft Teams. Desafortunadamente estábamos trabajando con Google Meet y este año que nos habilitaron la herramienta de Meet en Google, Google tomó la decisión de no permitir la grabación de las sesiones. Desde el 9 de enero, algunas cuentas ya empezaron a desactivársele esa opción. No es una decisión de la universidad, es una decisión de Google, pues mirando un esquema comercial que ellos tienen allí. Entonces, aprovechando que la universidad también es Microsoft 365, se utiliza la herramienta de Team. Y lo que vamos a hacer es, con la etiqueta, vamos a agregar una etiqueta. Y la idea aquí es colocar grabación, videoconferencia. Videoconferencia del 25/01 del 2022. Oscar, por así decirlo. Aquí me faltó la E. Listo. Video. Ahora sí. Yo la subrayo y me vengo acá al botón de Teams. Le digo acá. Le digo bienvenidos. Él me va a decir que inicie sesión. Entonces yo le voy a dar clic para iniciar sesión. Coloco mi usuario y contraseña. Cuando ya tengo mi usuario y contraseña, en este caso pues ya lo tengo por lo que tengo en una sesión de Teams creada. Le digo vincular la reunión, agregar el título. Entonces, videoconferencia Team Oscar. Acá pues las horas son más holgadas, vienen de 30 minutos, desde las 4 hasta las 5. Vamos a poner una más temprano, son las 3:11, entonces busquemos una a las 15 horas. Ya no me deja, 15:30. Le digo crear. Él hace el proceso de creación. Esperemos que el tiempo nos dé. Listo. Aquí puedo ir directamente a la reunión.
Tengo opciones de la reunión. En las opciones de la reunión, ustedes van a poder configurar algunas opciones como permitir a todos los autores la llamada o omitir la sala de recepción. Normalmente en este tipo de salas, como Meet, uno llega a una sala de espera y hasta que el moderador no le dé el acceso, pues no lo deja ingresar. Yo aquí tengo la opción de decirle que sí o que no. Si le digo que sí, pues todo el que llegue puede ingresar de una vez a la sala de la reunión. Si le digo que no, como moderador tengo que darle el aceptar a cada una de las personas que esté llegando. Si le digo que sí, debería visualizar acá arriba, dice, si a todos, si solo a las personas de la organización, a los invitados o a quienes, entonces personas de mi organización e invitados. Si es un invitado, yo tuve que haberle enviado el correo con la invitación para que él pueda loguearse. Si le digo que no, pues simplemente cada vez que vaya entrando una persona, yo tengo que darle a aceptar. Lo otro que le puedo decir es que utilicen la cámara, que inicien con los micrófonos apagados. Bueno, esa es la configuración. Al final le digo guardar y ya queda listo. Me vuelvo aquí a la sala. Si ven acá están diferentes pestañas, las opciones las puedo cerrar. Y al final le digo clic aquí, abrir en ventana nueva y añadir un enlace. Y acá en este enlace quedó la videoconferencia. Personalmente, intento colocarle como una imagen que aunque el sistema no la trae, yo lo busco por Wikipedia. A los que no les gusta Wikipedia, las imágenes en Wikipedia son Creative Commons, entonces las puedo utilizar. Entonces aquí coloco Microsoft Teams, aquí está, y acá está la imagen que yo normalmente utilizo. Entonces esta imagen, aunque esta imagen es SVG, yo debo ir a buscar la imagen que me permita, a ver si la logro ubicar rápidamente. Hay una que es JPG. Ya no la encontré. No la encontré rápidamente. Más detalles acá abajo. A ver. Sí, por aquí. Por aquí hay una imagen que es JPG. Está una chiquitica. Esta. Entonces, si ustedes miran aquí al final, esta es PNG. Yo copio este enlace, control C, y aquí hay otros truquitos. Le digo acá, agregar una imagen, introducir una URL, la imagen, escribo una descripción y le pongo un tamaño chiquitico, 25 por 23 o 30 por 28. Le digo guardar imagen. Ah, bueno, aquí me dice que la descripción de la imagen, esto es un protocolo de accesibilidad. Esto es para que los lectores de pantalla, para las personas con discapacidad visual lo puedan visualizar. Ahora sí, guardar imagen. Y lo que hago es que este mismo enlace, para que no me pase lo que nos contaba nuestro profesor, copio este y se lo pongo acá. Esto es un poco manual, pero pues le da un toque de etiqueta a la clase que quedó en este espacio. Si ustedes miran aquí me quedó como montado allá, y le digo mover a la derecha y ya quedó ahí la sala de videoconferencia. Cualquiera de los dos sistemas de videoconferencia de la facultad está utilizándolos, ya depende de su habilidad con uno u otro el utilizarlo. Pues este es un poco más fácil de configurar, este pues lleva unos pasos adicionales, este tiene una, creo que ya terminó la salida de conferencia, tocó ajustarlo un poquito. Este tiene unos tiempos de visualización, perdón, más largos. Quiere decir eso que una vez yo termine de grabar, los videos se demoran mucho más en aparecer, no es tan inmediato como los otros. Y lo otro que tiene es que él no permite descargar los videos. Toca hacer la solicitud a la oficina de las TIC para que ellos le devuelvan el video a uno. Entonces el estudiante solamente sí y solo sí podrá ver el video por... Aquí no lo voy a permitir en este momento para que no haga feedback.
Yo simplemente acá puedo iniciar grabación, puedo hacer todo lo que quiera dentro de la sala, pero pues la reproducción o el estudiante, el que no esté en sala, pues se va a demorar más en poderlo visualizar. Vamos a ver si se deja compartir. No, creo que ya la cámara está utilizada por Teams y no me deja. Bueno, pues esto es básicamente lo que tiene este sistema. Con los estudiantes a ratos se confunden y piensan que este es el botón de cerrar la sesión, pero este es el botón de volverse a unir con el audio o escucha. Para cerrar sesiones normalmente en este lado, que es abandonar sesión, y para grabar, pues en el botón que le pusimos allá. Como que sí, deja de grabar, salir de la reunión, y aquí, una vez finaliza, aquí abajo debe aparecer la grabación. Esa es la que les digo, que en algunos casos se demora un tiempo considerable, hasta un día. Hemos visto con videos que se demoran en cargar acá. En el otro caso, pues una vez finaliza la reunión, la grabación le llega al docente y el docente tiene que hacer el proceso de vinculación de la grabación en la plataforma, que es coger el enlace y subirlo. Esa sería como la indicación en el esquema de videoconferencias. Hasta acá, ¿cómo va? Bien, sí, señor. Una pregunta, la grabación la podemos después volver a revisar, ¿cierto? Que nos queda ahí en el Teams. Esta grabación, sí, señora. Ok, esta gracias. grabación, creo que Edgar se las comparte también. Sí, esta grabación, igual que la de la sesión anterior, va a quedar en el micrositio. Bueno, yo sé que algunos han tenido dificultades para acceder, no debería pasar, pero están en este enlace en sites.google.com unimilitar.edu.co capacitación profesores ciclo 2022-1 que les he puesto en este chat. Tendríamos que revisar, de pronto, si el tiempo hoy no nos lo permite, mañana en la mañana, de pronto si alguien me quiere contactar y revisamos concretamente cuál es la dificultad para no poder acceder al enlace. Pero en ese micrositio estamos consolidando todos los recursos de estas sesiones de capacitación. Sí, creo que había por ahí una pregunta. Sí, el profesor Ignacio tenía la mano levantada. Profesor Juan Ignacio. Sí, Osquitar, buenas tardes, cordial saludo, buenas tardes. Para los que veníamos trabajando con Google Meet, bueno, como tú lo habías dicho, ya Google no va a estar. Pues, es decir, la pregunta es, me pareció muy, muy dinámico lo que tú acabas de crear para Microsoft Teams, ¿verdad? En la pestaña, sí, pero pues es que estaba, por ejemplo, en el caso mío, no sé si algún profe tiene la misma situación. Para entrar a Microsoft Teams hay que hacer un login con el correo, o por este lado ya no hay que hacer eso, es decir, o... No, sí hay que hacerlo. Sí, sí ¿qué hay sucede? que hacerlo. ¿Qué sucede? Cuando uno, pues, de pronto en mi caso, como estoy en una conferencia de Teams, en esta, ya está activo mi usuario. Con que lo active y lo ejecute en su equipo tradicional, él se mantiene allí. O sea, no tengo que estar escribiendo mi contraseña de usuario cada rato. En este caso, pues, cuando yo creo el nuevo recurso, no me pide la contraseña, pero si es en el equipo tradicional en el cual nosotros trabajamos normalmente, lo solicita una única vez. Si ustedes miran, cuando ingresé por primera vez me pidió loguearse. En este caso ya me dice cree el meeting. Ya, yo ya estoy logueado, simplemente creo la videoconferencia. No tengo que hacerlo cada vez que la vaya a crear. Simplemente cuando inicio sesión de mi computador, pues me pide que cree el usuario. Pero una vez esté creado, si quiero crear 10 conferencias, ya no me vuelve a pedir ese inicio de sesión. Simplemente armo el vínculo. Sí, No sé si esa era... No, gracias, sí, yo lo hice es decir, por el Google Calendar, también tienen la opción de crear
Ya, o sea, ¿sería esa opción o esa? Pues me parece, pues esta no la conocía. Muchas gracias. Exactamente. Entonces, por Google Calendar, entonces me paso acá. Yo puedo venir aquí a mi calendario y puedo decirle que, no sé, por ejemplo, en esta hora, en vez de hacerlo acá por Meet, lo haga por Teams y le pongo el título, ejemplo. Yo utilizo mucho el ejemplo, ¿sí? Le digo guardar, él crea la sesión y crea el Meet. Simplemente lo que hago es copiar el enlace y hago lo mismo en el aula virtual y es totalmente válido, funciona exactamente igual, o sea, no tiene ningún inconveniente. Aquí vengo y pongo mi enlace, pues normal es videoconferencia 2 y ahí sí le pongo el enlace. Porque si pongo el enlace directo, pues eso sale un chorrero largote que es bien engorroso. Entonces aquí ya queda el enlace. Ambas opciones son funcionales. Yo lo hago por acá, me parece que es de una y no tengo que hacer más vueltas, pero por allá también es válido. Si ustedes miran, cuando uno crea el enlace de esta videoconferencia, aparece una ruta de Google. ¿Sí ven? Google, URL y después ahí sí aparece HTTPS Microsoft Teams. Esto es porque hay una vinculación de Microsoft Teams con el calendario de Google para que pues lo tengan presente, porque a ratos uno la crea por acá y no le aparece en Teams como una sesión, sino que tiene que pues, volver a hacer el proceso. Eso es como una tramita que tiene el sistema. Sí, la ventaja por este lado, Skitter, es que se quita esa pantalla que te sale las tres opciones. ¿Quieres seguir el navegador acá? ¿Quieres descargar uno nuevo? ¿Quieres permanecer en el escritorio? Entonces creo que con Sí. esto te voy a decir, entras de una vez y para las estudiantes como mejores. Muchas gracias, Skitter, muy amable. No, con gusto. Bueno, creo que esto es un abrebocas de todo lo que se puede hacer. Vamos a seguir trabajando con Edgar en cosas ya más puntuales. Quisiéramos hacer ejemplos con Microsoft Teams que tiene algunas cosas interesantes, como por ejemplo la pizarra. La pizarra de Teams es muy, muy, muy chévere de trabajar y si tienen elementos, no sé si aquí alcanzó a mirar, a bajar si tienen tabletas digitalizadoras como las que están acá en las salas de videoconferencia, permiten dinamizar mucho una clase en Teams, porque pues funciona como si tuviera un tablero a la mano. Edgar, no sé, tú dispondrás. Muchas gracias, Inge, muchas gracias. Bueno, yo tenía aquí preparada una pequeña presentación muy corta. Yo creo que no nos vamos a demorar, máximo 5 o 10 minutos para ir terminando la sesión y no hacerlas tan extensas. La idea tampoco es atosigarlos, que tiene que ver con lo que estábamos hablando, precisamente, de la videoconferencia en Microsoft Teams, pero para eso se requiere habilitar o mejor acceder a la cuenta de Microsoft 365. Entonces bueno, primero quiero decirles que les voy a enviar el tutorial. Este tutorial se los voy a enviar. Y Oscar, muchas gracias por su apoyo, por su presencia en esta sesión. Y bueno, dos cosas. Me comprometo a enviarles un tutorial, ¿cierto? O dos tutoriales frente a esto que les voy a mencionar, cómo crear la cuenta de Microsoft 365 y también, pues no, repasar esto que acaba de mostrar el ingeniero Oscar. Entonces, voy a compartir aquí muy rápidamente la pantalla. Vamos a compartir entonces, a ver, listos. Les agradezco los que puedan, porque sé que algunos me expresaron la imposibilidad de hacerlo, diligenciar el registro de asistencia. Sé que algunos ya lo han hecho, ya vi unas respuestas ahí. Entonces, quienes puedan, quienes tengan la posibilidad, pues les agradezco que hagan el registro de su asistencia. Para nosotros es muy importante por temas de calidad, por temas de trazabilidad, de evidenciar ante pares disciplinares, ante pares académicos que nos visiten con ocasión de registro calificado. Bueno, diferentes visitas de pares
en donde tenemos que dar cuenta de este tipo de acciones de formación. Entonces, para nosotros es muy importante dejar registro, trazabilidad de esto. Les decía que en últimas, para poder crear videoconferencias en Microsoft Teams, pues es necesario tener una cuenta en Microsoft 365, ¿sí? Es decir, hay que crearla previamente. Y si ustedes vieron la facilidad con la que creó el ingeniero Oscar en el ambiente Moodle, la conferencia en Microsoft Teams, pues realmente fue muy fácil porque ya está logueado, seguramente tiene abierta ya su sesión. Fue muy fácil y, digamos, no tuvo mayor dificultad. Entonces, vamos a mirar en primer lugar muy rápidamente cómo crear esa cuenta en Microsoft 365. Miren, les voy a copiar aquí un enlace. Me voy a volver aquí un momentito. Este enlace, pues, se los voy a poner ahí, aunque igual también voy a anexar esta presentación, ¿sí? Para que lo hagan posteriormente. Pero quien quiera de pronto ir revisando en este momento, pues lo puede ir haciendo. Entonces voy a ponerles aquí en el chat ese enlace, ¿cierto? Es el enlace, a ver si lo deja copiar. Tal vez no lo copié. Bueno, ahí está, ahí parece que está. Listo. Ese enlace es el enlace que se debe visitar para la creación de la cuenta en Microsoft 365. Entonces, una vez se digite o se acceda a ese enlace, ¿cierto? Nos va a aparecer una pantalla muy similar a esto que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es introducir la dirección de correo electrónico institucional que nos dan, la cuenta con el nombre de dominio @unimilitar.edu.co. Esa es la dirección que tenemos que diligenciar acá. Sé que algunos de ustedes todavía, eventualmente por trámites administrativos del inicio del semestre, que son normales, pues no cuentan con esa cuenta institucional, así que pues seguramente que este procedimiento lo van a poder realizar una vez tengan acceso a su correo institucional. Pero por lo pronto les cuento eso. Cuando ustedes diligencian su dirección de correo aquí en este espacio, ¿cierto? En este espacio, los va a llevar a una pantalla como esta, algo muy parecido a esto. Les va a preguntar si ustedes son alumnos o profesores. En este caso, pues van a escoger la segunda opción, ¿cierto? Van a escoger soy profesor e inmediatamente los va a llevar a una pantalla como esta donde les va a pedir sus datos personales. Les va a pedir que escriban sus nombres, sus apellidos y les va a pedir que ingresen una contraseña. Es normal o es típico de los sistemas de seguridad que pidan esta información, una contraseña y su confirmación. Adicionalmente, cuando en la pantalla anterior diligenciaron su correo electrónico, el sistema les está enviando al correo un código, si mal no estoy, son 6 dígitos, y ese código, pues, una vez obtenido el correo electrónico, ustedes lo ponen acá en esta casilla o en este campo, ¿cierto? Y digamos que continúan con el procedimiento, ¿cierto? Avanzan con el procedimiento. Probablemente, digo probablemente porque no siempre, a mí por lo menos esta mañana que estuve haciendo la prueba, no me lo solicitó, me lo pidió en otro instante, nos va a pedir información para recuperar la cuenta en caso de que de pronto olvidemos la contraseña. Entonces, la herramienta lo va a hacer a través de 2 vías. O bien nos va a pedir información del teléfono, un teléfono normalmente celular, o bien a través del correo electrónico, ¿cierto? Entonces, básicamente va a pedirnos información, ¿no? Que le digitemos el número telefónico, ¿cierto? Entonces, al número telefónico nos va a llegar un mensaje de texto que tenemos que ingresar en este campo. A ver si se ve acá, ¿sí? Enviarme mensaje de texto. Va a llegar ese número, va a pedir que se ingrese ese código y de esta manera, digamos, a través del teléfono celular vamos a poder recuperar la cuenta. Lo mismo por el lado del correo electrónico, también nos va a pedir, esta vez no utilizar el correo institucional, sino una cuenta personal diferente a donde podamos también recibir un código, nos va a enviar un código que también nos va a pedir que ingresemos para, digamos, tener una segunda opción de recuperación de la cuenta. Entonces, estamos hablando de 2 vías, por el teléfono celular y por el correo electrónico personal, si queremos, para, digamos, recuperar la cuenta en caso de olvido de las contraseñas. Después de haber hecho esto,
¿cierto? Después de haber hecho esto, nos va a llevar a una pantallita como esta. Es como un saludo de bienvenida, una invitación. Oprimimos ahí el botoncito con el símbolo de verificación, o como le llamamos aquí coloquialmente el símbolo de chulito, o como dicen los mexicanos, la palomita, ¿cierto? Y ya, entonces podemos ingresar a nuestra cuenta de Microsoft 365. Este es más o menos el aspecto que tiene la pantalla inicial por primera vez cuando ingresamos. Allí en la parte izquierda, si ustedes se dan cuenta, pues aparecen unos iconos. Podemos acceder a Word, a Excel, a PowerPoint, que son, pues, digamos, las aplicaciones propias de la suite de oficina de Microsoft. Nos aparece el simbolito de OneDrive, que es como una nube, ¿cierto? Ya ténganlo muy en cuenta porque aquí en OneDrive vamos a encontrar normalmente las grabaciones que de las sesiones de videoconferencia en Teams, las vamos a encontrar aquí en OneDrive en una carpeta que se llama grabaciones. Ahorita de pronto hacemos el ejercicio muy rápidamente y lo miramos. Está también una herramienta que se llama OneNote, está el SharePoint, está el Teams, está el Sway y está la herramienta de creación de formularios que es, bueno, Microsoft Forms, así se llama. Tiene más, se pueden apreciar en este botoncito de los 9 punticos que aparece aquí en la parte superior izquierda. Si ustedes quieren ver más aplicaciones, las pueden ver oprimiendo aquí en la parte superior izquierda. Muy bien. En general, podemos seguir utilizando el calendario de Google, ¿cierto? Que es quizás mucho más familiar, no sé, tal vez algunos, en mi caso personal lo uso, pues lo considero versátil, ¿cierto? Yo ahí sigo creando sesiones o al menos planificando algunas tareas o encuentros con personas de la facultad. Entonces, pues a mi juicio es viable seguir usándolo. Pero si queremos vincularlo con Microsoft Teams, nótese que en la parte superior hay una ruedita, ¿cierto? Normalmente es la configuración de la herramienta. En este caso estamos hablando de la herramienta de Google Calendar. Y cuando oprimimos allí ese botoncito, esa ruedita dentada o ese engranaje, pues nos va a aparecer o se nos va a desplegar un menú con estas opciones: configuración, papelera, densidad de color, imprimir. Y la última es una opción que dice obtener complementos, ¿cierto? Entonces vamos a oprimir allí en obtener complementos, ¿cierto? Esa opción, la última. Y cuando eso sucede, cuando oprimimos obtener complementos, nos va a llevar a una pantallita de un cuadro que se titula Google Workspace Marketplace. O sea, es un cuadro que nos ofrece diversas herramientas o diversos complementos que nos permiten vincular nuestro calendario con otras herramientas externas. Fíjense que está Zoom, está Teams, está Jitsi, que es otra herramienta de videoconferencia. Entonces podríamos vincularlas de tal suerte que, pues en este caso, la que vamos a escoger es Microsoft Teams Meeting. Entonces vamos a escogerla. Fíjense que en el caso mío personal, pues ya estaba, ya la tengo. Entonces fíjense que aparece el avisito de que está instalada. Lo mismo en el caso de Zoom. Las tengo instaladas, pero ustedes, como no lo han hecho, la van a seleccionar, van a seguir un par de pasos y van a instalar el complemento. Entonces, cuando ustedes instalen el complemento y van a crear una sesión un espacio en su agenda, en su calendario, fíjense que cuando van a agregar, como lo hacían antes en Google Meet, dice aquí agregar una videoconferencia en Google Meet. Podemos seguir agregándolas. Las conferencias en Google Meet se pueden seguir agregando, solamente que ya no vamos a poder grabar. Esa es, digamos, que la diferencia. Pero cuando se oprime esta pestañita, ¿cierto? Esta pestaña que aparece al lado de este botón de agregar una videoconferencia en Google Meet, ¿sí? Cuando agregamos o oprimimos esa pestañita, pues se nos despliega un menú y ya después de haber instalado el complemento, pues él va a aparecer, ¿cierto? Él va a aparecer este complemento de Microsoft Teams Meeting. Entonces lo vamos a oprimir, ¿cierto? Lo oprimimos y fíjese que digamos, se va a crear, ¿no? Se va a crear ya la videoconferencia. Digamos que se crea de una cuando yo ya he creado mi cuenta de Microsoft, yo he generado mis credenciales, he ingresado a mi cuenta de Microsoft Teams o a mi cuenta de Microsoft 365, entonces sencillamente ella se crea. Se crea y ya digamos que las personas a quienes les llegue esta invitación pues van a poder ingresar por este enlace.
¿cierto? Como mostraba el ingeniero Oscar, pues debajo aparece un enlace que se llama Meeting Options o como la configuración de la conferencia, ¿cierto? En la configuración de la conferencia, entonces se puede, bueno, en algunos casos a mí me pide otra vez como validar con qué cuenta estoy trabajando. Entonces, pues selecciono la primera opción, que es la cuenta institucional de la Universidad Militar, y ya, pues me va a preguntar lo que él nos mostraba anteriormente. Aquí, bueno, está en inglés, él nos mostró una pantalla en español, pero básicamente es lo mismo. ¿Quiénes pueden pasar por encima de la sala de espera o del lobby? ¿Cierto? ¿Quiénes? Entonces yo puedo escoger en este segundo botón, ¿sí? Si definitivamente quiero que todo el mundo ingrese sin pasar por la sala de espera, pues sencillamente prendo este botoncito y ya todo el mundo ingresa derecho. Puedo controlar, como lo decía él, el micrófono de los participantes y yo definitivamente no quiero que nadie encienda el micrófono y la cámara, entonces bloqueo estos dos botones, ¿cierto? Los apago. Si no quiero que nadie hable por el chat, pues también puedo suspender o modificar la opción en esta pestaña donde seguramente se van a desplegar una opción para bloquear. Y así sucesivamente. Si no quiero que haya reacciones, pues entonces suspendo este botón, le digo que no. Entonces, este cuadro de configuración aparece cada vez que yo crea una sesión en Meet. Entonces, es diferente. Yo pensaba que siempre se conservaban, digamos, las características o la configuración de la videoconferencia y al parecer hay que hacerlo por cada una de las que se crea. De todas maneras, estamos hasta ahora haciendo la aproximación a la herramienta, de tal forma que es bueno que ustedes prueben también y me corroboren o me controviertan lo que estoy diciendo. Entonces, eso sucede. Bueno, cuando ingresamos a la videoconferencia, pues este es más o menos el aspecto que tiene la pantalla. Ahí todavía no he ingresado, pero de antemano, antes de ingresar, puedo decir, mire, quiero prender la cámara, entonces la puedo activar. Puedo poner, digamos, unos fondos o difuminar el fondo, ¿cierto? Puedo, digamos, configurar también el audio, ¿cierto? Eso lo puedo hacer antes de ingresar. Entonces, esa es una recomendación normalmente para no entorpecer si uno llega de pronto después del inicio de la charla, ¿cierto? Para no hacer ruido, que a veces se ingresa, el micrófono está abierto y se interrumpe. Se ingresa entonces a la videoconferencia y pues fíjese que Meet nos ofrece los elementos básicos de pronto que ya conocemos. En el icono de estas dos silbeticas pues vamos a tener la lista de participantes de la conferencia. El segundo icono pues es el chat. El tercero son las reacciones. El cuarto es muy interesante. Si el tiempo nos lo permite, miramos. Nos permite crear subsalas. Entonces yo puedo trabajar en equipos o en subgrupos y esto pues definitivamente, como lo veíamos ayer, es una de las alternativas que nos facilita el famoso aprendizaje colaborativo. Aquí configuro la cámara si la quiero tener prendida, el micrófono y con este botoncito puedo compartir la pantalla, ¿cierto? Aquí puedo compartir la pantalla. En los tres punticos que aparecen, pues despliego un menú, ¿cierto? No vamos a entrar en detalles por razones de tiempo, pero pues esencialmente hay una opción, esta, la de iniciar grabación. Por aquí entonces inicio la grabación de la videoconferencia, ¿cierto? Y por ahí mismo, digamos, también está la opción de parar o terminar la grabación, ¿cierto? En ese mismo menú. Entonces, eso a grosso modo quería, digamos, como contarles acerca de la creación de conferencias digamos, en la aplicación de calendario que nos ofrece Google. Digamos, muchos las usamos y digamos que es posible vincular la conferencia en Meet con la herramienta calendario que es de Google. Son dos cosas o dos universos, para utilizar una expresión propia de los jóvenes hoy en día con las películas de Marvel y DC. Son dos marcas o dos empresas diferentes, pero digamos que están aliadas para vincular la videoconferencia Teams con el calendario de Google. No sé si hay preguntas, comentarios, a ver si de pronto podemos hacer resolverlas. Creo que alguien estaba levantando la mano, a ver. Profesora María Fernanda. Sí, señor. Buenas tardes para todos. Digamos que hoy hemos asignado los cursos, ¿no? Ya los cursos de la plataforma soporte virtual ya están asignando los cursos y pues para poder programar nosotros las sesiones con los estudiantes.
pero digamos que yo sé que en esta primera semana muchos de ellos van a decir, ayúdenos, colabórenos con los temas de las capacitaciones. Yo he visto los correos que ellos han asistido y todo, pero por lo general con la otra plataforma tocaba uno hacer como una pequeña inducción. Aquí nos va a tocar también como en las sesiones cómo va a quedar agendado el calendario y todas esas actividades. Entonces, sí, ¿qué recomendación nos da al respecto que esta semana podamos agendar? Porque yo no he agendado, Bueno, todavía no he enviado la programación. bueno, yo, digamos, respecto de la otra herramienta, Big Blue Button, nosotros hemos creado un video tutorial, está de hecho en el OVA del módulo introductorio. Si por alguna razón los estudiantes no la han visto, no han explorado todavía el OVA, yo, digamos, con las ayudas de esta sesión, digamos, por eso es importante también el registro de la asistencia, para saber quiénes estuvieron y asimismo también enviarles digamos, la información o por lo menos el enlace vía correo electrónico. Me preocupa que hay algunos profes que todavía no hayan podido acceder al micrositio, a esa pequeña página web donde nosotros estamos consolidando la información, porque ahí también puedo subir esos tutoriales, ¿sí? Digamos, una vía inicial es el correo electrónico, otra es en el micrositio. Voy a tratar de recopilar, ¿cierto? Toda la información. Yo aquí tengo otro tutorial que bueno, claro que el enfoque es hacia el profesor, que es el que normalmente crea la videoconferencia, ¿cierto? Es decir, a mí en lo personal me parece que quien debe estar más preocupado por el manejo o la gestión de la videoconferencia, pues es el profesor, en virtud de que es el que gestiona, administra, ¿cierto? Al fin y al cabo el estudiante pues se conecta y hay algunas cosas que son intuitivas para él. Sin embargo, voy a mirar de qué forma pues hacemos llegar un tutorial para el estudiante, con enfoque al estudiante para el acceso a Teams, por ejemplo, que en ese caso no tenemos un tutorial creado explícitamente con enfoque hacia el estudiante. Sobre todo para que ellos puedan ver, la pregunta lo hago más es para las grabaciones, ¿no? Como las dos opciones que ustedes nos Bueno, daban. para las grabaciones, bueno, voy a hacer minimizar acá. Yo aquí creo que tengo abierto, vamos a ver si no se demora. Permítanme, está un poquito lenta. Este es mi pantalla bueno, estaba en OneDrive, pero yo aquí, a ver, miramos, está muy lento. A ver, denme paciencia, por favor. No se les olvide cerrar sus micrófonos. A ver, quería mostrarles mi pantalla de mi cuenta de Microsoft 365. Por aquí está, sino que está abriendo muy lenta, muy despacio. Sí, esta es mi pantalla. Creo que ya la están viendo, ¿sí? Tal vez. Sí, señor. Yo voy a cerrar por acá, es que está todo muy lento. A ver, bueno, esta es mi pantalla de lo primero que veo cuando ingreso a Microsoft 365. Fíjense que aquí en la parte izquierda hay una barrita con unas herramientas, ¿cierto? Este icono de la nubecita es el OneDrive, que es la versión análoga para Google de Drive, ¿cierto? Ustedes seguramente habrán trabajado en Drive, es un repositorio muy útil que permite compartir información o trabajar de manera colaborativa. Pues cuando yo ingreso a OneDrive, ¿cierto? Voy a ingresar, creo que aquí lo tengo abierto, no lo tenía abierto. Cuando yo ingreso a OneDrive, yo voy a encontrar dentro de todo el cúmulo de carpetas que puedo tener allí compartidas, por defecto la herramienta crea una que se llama grabaciones, ¿cierto? Por defecto, cuando yo hago la grabación en Microsoft Teams, esas grabaciones vienen a dar aquí, a OneDrive, ¿sí? No se les olvide, a OneDrive, en esta carpeta que se llama grabaciones. Entonces yo abro grabaciones y allí encuentro, digamos, las grabaciones efectivamente de las videoconferencias. Cuando yo abro una de ellas, por ejemplo esta, ¿cierto? Voy a abrirla acá, a ver si me deja. Bueno, ahí parece que la está abriendo. Bueno, esto es un video, ¿no? Esto es un video. Fíjense que aquí en la parte superior aparece una opción que es, bueno, compartir, ¿sí? Yo podría compartirla o copiar el vínculo para los estudiantes, aunque a veces hay algún tipo de restricción, como eventualmente la que ustedes están experimentando con
Bueno, voy a parar acá porque... Listo. Les decía que hay restricciones, entonces de pronto, ¿yo qué hago? O sea, es más vuelta, pero les cuento que puedo descargar el video, ¿cierto? Yo lo descargo, o sea, me parece mejor, y lo subo a mi cuenta de YouTube. Y desde YouTube, pues comparto el enlace. Eso puede sonar un poco engorroso, pero yo prefiero hacerlo de esa manera, por la familiaridad que tengo con YouTube. ¿Sí? Yo puedo descargarlo, mira, el video yo lo puedo descargar. O sea, si oprimo el botoncito acá de descarga, está supremamente lento. A ver si me saca el... Muy lento está. Bueno, vamos a ver. Bueno, por ahí, es decir, ahí me va a sacar el cuadro de diálogo a abrir y me va a decir en qué parte de mi disco duro quiero poner el video. Y desde allí, entonces lo subo posteriormente a... Ay, Dios. Lo subo a YouTube, ¿sí? Yo lo puedo subir. Bueno, desafortunadamente aquí se bloqueó, no lo estoy viendo, no lo estoy visualizando. Voy a oprimirlo otra vez más. No. Bueno, me va a pasar aquí a... No, se me bloqueó. No sé, ¿ustedes me están escuchando en este momento? Sí, sí, te escuchamos. Sí, señor. Ok. Pensé que los había perdido porque se bloqueó todo. Se bloqueó todo, no se está moviendo para nada. A ver si por aquí tengo. No, está absolutamente bloqueado todo. Está muy lento. Bueno, en últimas, les repito, a ver si ahí nos muestra el cuadro. A ver. En últimas les repito, entonces en Wand, mira, ahí apareció, ¿cierto? Ahí aparece el cuadro de diálogo. Bueno, finalmente no es abrir, sino guardar como, ¿no? Es el cuadro guardar como, entonces él me dice dónde quiero guardar la grabación y yo escojo entonces en qué parte de mi repositorio pues deseo guardar, ¿cierto? Puedo tener ese video ahí o como les decía, el problema es que está bloqueado todo. O como les decía, pues también podrían eventualmente copiar el vínculo, ¿cierto? Fíjense que aquí en la parte superior izquierda está, podrían copiar el vínculo o compartirlo, ¿no? Vamos a ver si de pronto ahí me dejara, a ver, va a cancelar acá. Listo, a ver si me deja ver, que me deja ver qué hay en copiar el vínculo. No. Bueno, yo creo que les va a tocar a ustedes que exploren, pero no se les olvide, está en OneDrive, en la carpeta de grabaciones, ustedes van a encontrar allí y van a poder o compartir o copiar el vínculo o descargarlo, ¿cierto? Entonces pueden hacer varias cosas. ¿Yo para qué lo descargo? Para llevarlo a mi repositorio y desde allí subirlo a mi cuenta personal de YouTube, que me parece mucho más óptimo, por lo menos estoy más familiarizado con YouTube y lo comparto en, no sé, en el aula virtual, en un tablón de noticias donde yo desee compartirlo. Bueno, ahí volvió a aparecer, miren, 5 minutos después de haberlo ejecutado, volvió a aparecer el cuadro de diálogo guardar como. Bueno, no sé si de viva voz pueda de pronto resolver alguna otra inquietud, alguna otra pregunta. No sé, profe María Fernanda, si resolví parcialmente su pregunta de las grabaciones. Sí, gracias, profesor, muy amable. Sí, señor. Claro, con el enlace, usted podría generar, por ejemplo, una etiqueta, como lo estaba mostrando el ingeniero Oscar hace un rato, ¿cierto? Genera la etiqueta, por ejemplo, pone la palabra video y la enlaza o la vincula a ese enlace que le está generando, por ejemplo, directamente aquí el OneDrive, ¿cierto? Con este vínculo que usted va a obtener, podría de pronto copiar. Eso sí, asegurándose que cualquiera que tenga el enlace pueda ver el video y no solamente las personas con el dominio, bueno, umng.edu.co, ¿cierto? Eso podría ser, generando una etiqueta y vinculando este enlace. No sé si hay alguna otra inquietud que podamos resolver sin tener que cambiarme de ventana porque parece que sigo bloqueado. Por lo menos de viva voz. Estaba por decirles que el día de mañana no tendríamos encuentro, o sea, no tendríamos la sesión, pero sí quería proponerles que el día jueves de pronto revisáramos la parte correspondiente a recursos en Moodle. Entonces, para quienes
quieran asistir, yo les voy a enviar a los profesores nuevos, a quienes tengo yo en la lista de profesores nuevos, y también de pronto a quienes asistieron en esta sesión y que quieran de pronto profundizar o recordar la utilización de estos recursos para el día jueves. Y el día viernes, entonces, de pronto manejar la parte de cuestionario y banco de preguntas, ¿cierto? Cuestionario y banco de preguntas para el día viernes en el mismo horario, de 2 a 3 de la tarde. Yo les estaría enviando el correo, de pronto copiándoselo a los directores de programa para que pues, nos repliquen y podamos de pronto realizar este par de sesiones, ¿sí? El jueves una sesión sobre recursos, es decir, la utilización del recurso URL, del recurso página, el recurso libro, el recurso carpeta, el recurso archivo, y ya, bueno, el día viernes no sé si alcancemos, no, antes de cuestionario, mejor el foro y la tarea, y probablemente la otra semana sí podríamos hacer una sobre cuestionario, ¿sí? Antes de hablar de cuestionario, me parece que es importante hablar de los recursos foro y tarea. Entonces, es lo que tengo proyectado. Creo que, no sé si están de acuerdo quienes están presentes aún en la videoconferencia. Y bueno, si no hay más inquietudes, preguntas, pues... Ingeniero, buenas tardes. Hola, mi profe. Adelante. Yo tengo 2 preguntas finales. Sí, señora. En cuanto a el aplicativo de Blue Button o el de Teams, ¿es posible crear una sala permanente para el docente de tal manera que no se le envíen al estudiante enlaces de cada una de las sesiones, sino que Sí, se tenga una sala fija sí, donde señor. ellos lleguen De en todo el esa pregunta que usted esté haciendo, de las 2 herramientas que he estado explorando, Big Blue Button ofrece esa posibilidad. De hecho, usted en Big Blue Button no tiene necesidad de crear una sesión por cada encuentro que vaya a hacer con los estudiantes. Usted solamente crea uno, ¿sí? En Big Blue Button, ¿sí? En Big Blue Button. En cambio, en Microsoft Teams, de pronto la cosa sí necesita o requiere de un... Yo he visto que cada vez, incluso la otra vez copié una videoconferencia en mi calendario, la copié, o sea, generé una duplicidad de una conferencia, pero me cambió el enlace. Entonces veo que Microsoft Teams cambia o tiene un enlace exclusivo para cada encuentro, ¿sí? Insisto, en Big Blue Button, usted lo que hace es crear su conferencia única vez, una única, digamos, crea un enlace para que ellos siempre lleguen e ingresen. Lo que va a ser diferente cada vez, pues va a ser la grabación de la videoconferencia. Ok. Y la segunda pregunta es, ¿para cuándo quedarían generadas las aulas virtuales para los docentes? En mi caso, pues entro a Moodle y sigo sin observar las Sí, bueno, aulas. yo quiero comentarles que, bueno, desde diciembre estamos en un proceso de transición. Tuvimos que cambiar a un entorno nuevo de Moodle y en este momento los ingenieros, bueno, el ingeniero Jorge principalmente está trabajando fuertemente en ese ejercicio. De hecho, el otro administrador tiene una complicación de salud, está con temas de COVID. Hoy regresaba de su periodo de descanso, pero nos reportó esa novedad. Entonces tenemos algo de mengua en la mano de obra y en, los servicios profesionales de nuestros ingenieros. Así que, pues vamos a tener que tener un poquito de paciencia mientras se hace todo este procedimiento que es bastante engorroso. Así que yo creo que en los próximos días voy a estar muy pendiente. De todas maneras, escribirle al correo a jorge.rodríguez, de pronto también con copia a nuestro ingeniero en jefe que nos acompañó esta tarde, el ingeniero Oscar Varela. El correo es oscar.varela. Podemos copiarle a él y yo sé que ellos con la mejor disposición podrán agilizar de pronto la solicitud. Eso es lo que puedo decirles en este sentido. Creo que la profesora Marta Viviana tenía la mano levantada desde hace rato y no se le había dado. Así que me disculpo y profe Marta Viviana, si aún está, por favor, adelante con su inquietud. Buenas tardes. Mi pregunta va hacia las 2 herramientas de videoconferencia. Según su experiencia, ¿cuál de las 2 nos recomienda más usar? Sí, bueno, le cuento 2 cosas. La primera es que, digamos, hasta diciembre, cuando empezamos a pensar en el videotutorial para los estudiantes, la certeza que teníamos era sobre Big Blue Button, ¿sí?
Big Blue Button en el pasado pues nos había ofrecido algunos tropiezos, algunas dificultades, no era una herramienta tan confiable. Digamos que habíamos recibido algún tipo de observaciones, de comentarios. Los proveedores de alguna manera se han esmerado, ¿sí? Y digamos que ahí está en el OVA la información, el videotutorial para los estudiantes sobre la herramienta. Ahora bien, pues si se dieron cuenta, Moodle tiene enlace a Teams, que tiene el respaldo de Microsoft, que quizás es un poco más robusta, ¿cierto? Que no, de pronto nos va a ofrecer un poco más de facilidad en las grabaciones. Simplemente ir al OneDrive, a la carpeta de grabaciones y allí van a estar. Lo único que tenemos es que enlazarlas. La inmediatez salta a la vista en el caso de Teams. Tal vez las grabaciones están mucho más rápido allí guardadas. No hay que esperar 24 horas. Entonces, yo no soy un usuario experimentado en Teams, digamos que yo sé de Teams tanto como ustedes, lo único que estoy es compartiéndoles un poco la experiencia que tengo de los pocos días que llevo trabajándolo, pero me atrevería a decir que quizás es más confiable Teams, ¿sí? Es más confiable. Ahora bien, no desconozcamos la herramienta que está allí, que nos ofrece la plataforma, el Moodle, nos ofrece la posibilidad de crear sesiones en Big Blue Button, pues démosle la oportunidad, de pronto en alguna ocasión generemos la herramienta, tengámosla como un plan B o al revés. El Big Blue Button pongámoslo en primer lugar y como soporte, porque puede que se caiga, entonces se les tiene a los estudiantes el respaldo. En el caso de que se caiga, nos vemos en este enlace, ¿cierto? Ese tipo de cosas pues las recomiendo yo porque en virtualidad pueden pasar, ¿no? O sea, estamos hoy aquí hablando, dialogando, pero puede suceder que se cae, entonces tenemos que pasarnos a otra sala y entonces hay que tener el plan B. ¿Sí? En últimas es la respuesta que puedo dar. De pronto es mucho más sólida, más confiable eventualmente Microsoft Teams. Microsoft Teams. Ok, gracias. Perfecto. Bueno, no sé si hay más preguntas, inquietudes, comentarios. El día jueves... una, perdón. Adelante, Otra que tenía. No te preocupes, En adelante. Teams, ¿Sí? o sea, a nosotros se nos pide un listado de asistencia. En Teams, ¿cómo se saca? Sí, fíjense que Big Blue Button sí permite sacar uno automático. En este caso, pues yo recomiendo generar un formulario, ¿cierto? Puede ser el mismo formulario, yo lo hago, a ver si me deja mostrar, a ver, yo estoy aquí compartiendo pantalla, sí. Mire, yo creo un formulario en mi cuenta, pues tengo mi herramienta de formularios, entonces creo el formulario, ¿cierto? El formulario está asociado a una hoja de cálculo donde se van quedando los nombres, los apellidos, ¿cierto? Aquí tengo un récord de quienes estuvieron y pues yo puedo compartirlo, ¿cierto? Aquí en enviar, comparto este enlace, eso es lo que comparto yo en el chat, ¿cierto? Aquí dice que acortarlo, entonces esto es lo que yo comparto y que ustedes por alguna razón no han podido ingresar, no sé si es porque les está pidiendo de pronto alguna cuenta en Google, no estoy seguro, pero esto es lo que yo copio normalmente, ¿cierto? Esto es lo que copio en el chat, pero fíjense que este es el diseño del formulario. Entonces yo pido nombres, apellidos, documento, ¿cierto? Bueno, aquí te estoy mostrando exclusivo para los profesores, digamos, el perfil. De pronto ustedes pueden diseñarlo con otras características para los estudiantes y esto es lo que yo utilizo, ¿cierto? Yo no sé si exclusivamente en el caso de Teams, tengamos alguna herramienta que nos permita capturar a los participantes. Yo lo voy a pensar, voy a indagarlo y si tengo alguna noticia sobre el particular, te la haré saber a tu correo. Yo tengo tu correo, profe Marta Viviana, así que déjame averiguo, ¿sí? Déjame averiguo si hay una forma un poco más óptima. Por ejemplo, con Google Meet utilizaba esta, Meet Attendance, ¿sí? Entonces este también nos permitía capturar los estudiantes, pero en el caso de la otra videoconferencia no sé si haya una versión análoga. Eso por lo pronto es lo que puedo decirte. Vale, muchas gracias. Bueno, voy a dejar por acá de presentar y si no hay más preguntas voy a parar la grabación.
aquí en los 3 punticos. Ah, bueno, ustedes ya creo que no están viendo, estoy deteniendo